Amén. Hay cristianos que todavía traen la pañalera ahí. Amén. Comportándose como niños, buscando los defectos de los demás hermanos. Un cristiano que busca los defectos de los demás hermanos no es cristiano, es un hijo del diablo. Amén, aleluya. Porque el Señor lo dice en su palabra, hermano. Cristo Jesús, ¿qué vio en nosotros? Alguien levanta su mano y que me diga que Dios lo condenó. Ah, pastor, yo vine a Dios y me condenó. ¿Quién es el que condena? Un hijo de Dios que condena es hijo de Dios. Pero predica la palabra, el diablo también la conoce y también la predica. Aleluya. Pero no por eso determina que sea de Dios. Un hijo de Dios, hermano, que vive en una madurez espiritual, siempre va a buscar la misericordia, la restauración. Hermanos, le voy a ser sincero. ¿Usted cree que Dios nos necesita a nosotros? Hermano, Él puede mover todo en un instante, mas sin embargo la misericordia de Dios nos ha hecho útiles para su obra. La misericordia de Dios nos ha visto como vasos de honra, aún sabiendo, hermano, que somos vasos de barro, dice la Escritura. Pero Él ha mirado en nosotros, Él ha determinado en nosotros otra cosa que el pecado determinó. Estábamos perdidos, sin fe y sin esperanza, pero la misericordia de Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Y aunque no lo merezcamos, hemos alcanzado la salvación por la gracia, no por las obras, sino por la misericordia de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? Hermanos, es triste entender que hoy en día muchos cristianos sean reprobados por vivir en una inmadurez espiritual. Hoy en día es triste ver cómo estamos siendo reprobados por ser personas inmaduras, con mentes cerradas, con mentes carnales, porque así lo dice la Escritura. Amén. Mentes carnales y reprobadas, hermano, con frustraciones, donde el cristiano vive frustrado, vive condenando al otro cristiano. Cuando un cristiano no ha alcanzado la madurez espiritual, va a vivir frustrado en su vida, porque a veces eso ayuda a decir: es que yo quisiera ser como la hermana, es que yo quisiera ser como el hermano, yo quisiera que usted dijera: yo quiero la prueba de su hermano, yo quiero la prueba de mi hermana. Cada uno de nosotros hemos sido tallados por la mano del Maestro y no ha usado la misma fuerza. Hay algunos que nos han usado más, hay otros que han usado el cincel, hay otros que han usado el martillo, hay otros que han usado, ¿cómo se llama el más grande? El mazo. Amén. ¿Por qué? Porque hay dureza en el corazón. A veces queremos, hermano, la madurez del hermano, la madurez de la hermana, pero ha sido las pruebas, la lucha, las circunstancias, lo que lo ha llevado a la madurez y el amor que tiene para nuestro Señor Jesús. Se necesita amar al Señor Jesús para poder llevar a una madurez, para poder entender que lo que Dios nos hace pasar, si aún lo más difícil, es por el bien de nosotros, es porque el Señor está trabajando en nosotros. Estamos siendo probados, estamos siendo pasados en la rueda. Aunque no importa lo que estemos pasando, Él nos está tallando con su mano y nos está diciendo: esto no te sirve, esto no te sirve, esto tampoco. Te estoy preparando. El proceso que tú estás viviendo, te estoy preparando porque viene algo más grande que tú no puedes entender. Cuando el cristiano no entiende esto y no hay madurez espiritual, ¿qué hace una persona cuando se está ahogando? Le dicen que está dando patadas de ahogado. Eso es lo que hace el cristiano cuando no tiene madurez espiritual. Se desespera, tranquilo. Hay a veces que quisiéramos correr. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sea sincero, ¿quién ha querido correr? Ah, nomás yo. Sea sincero. Ay, Señor, yo no puedo con la prueba. Y viene el Señor y te dice: te estoy preparando. Te estoy preparando porque hay madurez en tu vida y quiero que llegues a la madurez. Aleluya. Gálatas
capítulo 4, 1, 3 dice: entre tanto, déjame buscar acá. Es que a veces la versión que utilizo no es la misma que ustedes leen, y luego por eso Gálatas capítulo 4 versículo: pero también digo entre tanto que el heredero es niño, de nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuando sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Los creyentes necesitamos llegar a la madurez espiritual a través de la palabra y a través de la justicia. Es la justicia y la palabra del Señor, hermano, la que nos va a ayudar a llegar a la madurez espiritual. El problema, hermano, que había entre los hebreos que se encontraban en peligro de rechazar, hermano, es que ellos, hermanos, tenían la tentación de volver a sus propias justicias y a sus propios deseos. Muchas de las veces el cristiano llega a la inmadurez o no ha llegado a la madurez porque viene a Cristo y no quiere renunciar a la justicia mundana, a como cuando era mundano, a como cuando estaba en el mundo, y no quiere dejar, hermano, que el Señor obre en su corazón. Pero ¿por qué lo voy a hacer? Si allá en el mundo yo no me dejaba, pero ¿por qué lo voy a dejar? No, hermano, debemos de dejar que el Espíritu de Dios venga y rompa las cadenas. Hemos sido libres en Cristo Jesús. Han sido rotas las cadenas, han sido rotos los yugos. Por cuanto, hermano, debemos de dejar todo el peso del pecado. ¿Para qué? Para que el Señor Jesús nos haga verdaderamente libres y podamos proclamar a los perdidos que vivimos en libertad, que realmente hay un pueblo que ha sido cambiado, que ha sido transformado, que verdaderamente puede levantar sus manos y decir: yo soy libre. El Señor Jesús ha roto las cadenas, Él ha roto los yugos. Por eso declaro que soy más que vencedor en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? ¿Cuántas veces viene la tentación a tu vida? ¿Cuántas veces queremos agarrar la propia justicia? ¿Cuántas veces queremos obrar en nuestras obras la justicia de hombres en lugar de confiar en la justicia del Dios Altísimo? Nadie es salvo por hacer la propia justicia, hermanos. Somos salvos por gracia y misericordia, hermano, que es recibida, hermano, como don gratuito de parte de nuestro Señor Jesús. Hermano, este sacrificio sabemos que fue pagado en la cruz del Calvario. Hermano, amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Por lo cual dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Tito 3:5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. El mismo apóstol Pablo, hermano, en su propio testimonio habló, declaró, fue muy claro que él quería que se encontrara Cristo en él, que en él pudiera reflejar las obras de nuestro Señor Jesús. Él mismo dijo: no temiendo mi propia justicia, hermano, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Si creemos en Jesús, si hablamos de Jesús, si Jesús está en nuestro corazón, la justicia que el hombre debe de declarar es la justicia divina de Dios. Y la justicia divina de Dios no lleva a condenar a nadie. ¿O sí?
La justicia de Dios. Dice que cuando estemos delante de su presencia, va a ser el pecado quien traiga condenación al hombre. Amén. Por tanto, el cristiano debe de aprender, hermano, que ser cristiano es justicia, misericordia, restauración. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? La vida del cristiano debe ser basada en la justicia divina, pero una justicia no que usted ande muchando cabezas a diestra y siniestra. La justicia de la palabra es emplear la palabra al enfermo, darle la palabra de sanidad, al caído, restaurarlo. ¿Cuántos dicen amén? O le pregunto una cosa: ¿el Señor nos ha mandado a condenar el mundo? El Señor dice en su palabra que Él no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y si el Señor, Él vino a eso, ¿a qué nos ha mandado a nosotros? A condenar al mundo, a condenar al hermano, por la inmadurez en el corazón. Es por eso que el cristiano hoy en día ha aprendido a condenar. Si mira una falla en el hermano, tú ya estás perdido, yo estoy bien. Tú a mí no me enseñas porque yo ya tengo muchos años en el evangelio. No. Usted puede tener 50 años, pero si no tiene misericordia de Dios, usted no ha aprendido nada. Usted puede tener 30 años, pero si no aprende a restaurar a una persona, usted no ha entendido nada. Porque el evangelio de Cristo Jesús, el evangelio de nuestro Dios, es para salvar, rescatar, restaurar. Porque dice: yo vine a buscar lo que se había perdido. Y lo condenó, no, lo limpió. Y por eso estamos aquí. De lo más vil y menospreciado ha escogido Dios para que su nombre sea glorificado y para avergonzar a los sabios. Amén. Entonces, si podemos decir, ¿por qué hay tanta inmadurez en la iglesia? Porque no hemos conocido verdaderamente al Señor Jesús. Hemos pensado que lo hemos conocido por los años que tenemos en la iglesia, por la palabra que decimos, por lo que predicamos, por lo que profesamos, pero nuestras obras van muy lejos de lo que actuamos. Las obras que decimos van muy lejos, hermano. Las palabras van muy lejos de la obra que hay en el corazón del cristiano. El Señor nos ha mandado para restaurar al cristiano. Hermano, a mí me gustaría que usted aprendiera a restaurar al caído, que usted aprendiera a amar a su hermano. Es que el hermano cayó en pecado, restáuralo, porque hoy fue él, mañana puede ser tú. Hoy puedes estar tú en la cima y proclamando victoria, y mañana puedes estar en el suelo pidiendo ayuda. Por eso el cristiano no debe de sentir: yo estoy acá, yo sí soy cristiano, la iglesia está condenada, ellos no son buen pueblo de Dios. No. ¿Cuántos alaban a Cristo? El Señor lo que ha mandado es orar unos por otros, levantar al caído. Pero por la inmadurez espiritual en el pueblo de Dios, hermano, que piensa que ya se terminó todo. No, todos los días hay algo nuevo que hacer para la obra del Señor. Todos los días, dice, cada día trae su afán. Lo que hiciste ayer, ya murió ayer, ya quedó ayer. Hoy lo que estás haciendo hoy, ¿qué vas a hacer hoy? Esto lo que hagas hoy va a determinar lo que tú vienes mañana. Amén. Si usted floquea hoy, mañana usted no va a comer. Pero si usted trabaja hoy, mañana usted va a tener un éxito en su vida. Porque no se va a preocupar, porque trabajó hoy. ¿Para qué? Para recibir lo que viene mañana. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Hermano, en 2 de Corintios 3:18, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor Jesús, estemos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. La madurez espiritual se logra a través, hermanos, de padecernos cada día al Señor Jesús. Después de haber sido salvos, después de haber sido bautizados, de haber sido llenos del Espíritu Santo, todo cristiano debe de comenzar en un proceso de crecimiento espiritual
con la intención de ser maduro espiritualmente, de poder soportar las pruebas, de poder soportar las luchas, las situaciones. ¿Por qué? Porque según el apóstol Pablo, es un proceso continuo que nunca terminará en esta vida. Todos los días, usted va a tener que luchar consigo mismo. Usted va a tener que trabajar consigo mismo. ¿Por qué? Porque día a día, como le dije ahorita, vienen afanes, vienen situaciones y cada día van creciendo, pero nos va a ayudar, hermano, a poder caminar de la forma, hermano, con éxito, si aprendemos a madurar en nuestra vida. Hermano, el apóstol Pablo dijo: no pretendo haberlo alcanzado, ni que yo sea perfecto, sino que día a día prosigo, amén, día a día trabajo, día a día le echo ganas, día a día me esfuerzo, día a día le echo el kilito de más, día a día camino una meta más, día a día camino conmigo mismo para poder lograr, hermano, aún más de lo que me falta caminar. ¿Por qué? Porque cuando la vida del cristiano llega y dice, ya sabe, en cierta ocasión comentó mi papá, y que le dijo un pastor: pastor, ya no voy a hacer cultos, ya voy a cerrar. ¿Por qué, hermano? Porque ya leí toda la escritura, ya la leí toda, ya no tengo nada que predicar, ya me quedé la escritura. La pregunta: ¿se terminará? ¿Se terminará? Entre más trabajes en la palabra, hay más trabajo en tu vida. Pero el cristiano llega a esa zona confortable cuando dice: ya no hay nada que hacer, no hay trabajo. No, cada día trae su afán, cada día tenemos que luchar. Hermano, el conocimiento que tenemos en el Señor Jesús nos debe ayudar para alcanzar las metas que tenemos en nuestra vida. Yo tengo sueños, usted tiene sueños. ¿Alguien tiene sueños en esta tarde? ¿Alguien tiene: Señor, yo quiero verme realizado? ¿Alguien tiene? ¿Alguien que en esta tarde tenga sueños? Es que ya va a llegar el Señor Jesús y ya no voy a hacer nada. No, viva sus sueños, trabájelos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay inmadurez en la vida del cristiano, siente que ya no hay nada que hacer. Hermanos, mientras el Señor Jesús venga, hay mucho que hacer, hay bastante que hacer. Dice el apóstol Pablo: no pretendo yo haberlo alcanzado, pero solamente hubo una cosa, que olvidado ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que viene por delante, prosigo a la meta, buscando el premio del soberano llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, el apóstol Pablo dijo: yo lo que hice ayer ya quedó ayer, pero ahora voy a trabajar hoy para lo que viene mañana. ¿Sí? Y el cristiano de hoy dice: ya no hay nada que hacer, ya hice yo hoy, mañana que haga la hermana Alejandra. ¿Por qué? Porque yo ya hice. Y el apóstol Pablo no dijo eso. Dijo: lo que yo hice ayer se quedó ayer, pero hoy voy a trabajar porque quiero llegar a la meta. Lo que yo haga hoy me va a ayudar a avanzar el día de mañana y me va a ayudar a llegar a la meta, que es el llamamiento, que es la venida de nuestro Señor Jesús. Llegar ese día donde el Señor te llame a cuentas y te diga: buen siervo fiel. ¿Cómo le gustaría que le dijera: no, a ese no, ese ni siquiera alcanzó a llegar, se determinó y no quiso llegar? No, siga caminando. Por eso les dije un principio: lo que la gente diga y piense de usted no determina lo que Dios ha dicho. Amén. Cristiano hipócrita, cristiano falso, cristiano carnal. Amén. ¿Usted ha vivido? ¿Alguien ha vivido eso? Yo no voy a la iglesia porque es pura gente hipócrita. Amén. No se preocupe, eso no determina lo que Dios ya habló. Solamente está que usted crea a la palabra del Señor. Le quiero preguntar: ¿alguien sabe lo que Dios le ha dicho?
¿Sabe lo que Dios piensa de ti, hijo? ¿Alguien sabe? ¿No? A ver, ¿qué piensa de Dios, hermano? Conforme a la palabra. ¿Que es vaso de honra? ¿Qué más? Hay algo tan hermoso que a mí me ayuda y me motiva. Dice, son un pueblo escogido, un pueblo que son llamados para mostrar las virtudes de aquel. Amén. Dice, son un pueblo real, sacerdocio, pueblo escogido, nación santa. Fíjese, la gente le puede decir, hombre, este está como los cristianos chafía, pero el Señor dice, de un linaje. Yo no sé si lo entiende esta noche. Dios dice, de linaje. ¿Entiende lo que la palabra del Señor dice de linaje? A ver, ¿qué entiende por eso? ¿Qué entiendes por linaje? Cuando se habla de un linaje, se habla de una raíz, se habla de un pasado, de un antepasado, amén, que viene arrastrando, viene de un linaje, viene de una herencia, viene de alguien perfecto, de alguien que habló, alguien que dijo, amén. No venimos de cualquier lugar, amén. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, amén. Somos pueblo escogido, real sacerdocio, amén. Hermano, somos el pueblo de Dios, amén. Aunque el diablo diga, no, esto no tiene nada, no. Yo soy un pueblo escogido por Dios. Yo tengo un linaje, tengo una espada, tengo una palabra, tengo el Espíritu de Dios, amén. Pero tengo que creer a lo que la boca de Dios ha hablado, a lo que la boca de Dios ha dicho, no lo que el hombre pueda decir, hermano. ¿Sabe por qué muchas veces el cristiano no crece espiritualmente? Porque el cristiano cree más a lo que el hombre dice, a lo que la palabra le habla. Amén, aleluya. El Señor le dice, busca mi rostro. Y luego viene un hermano, no necesitas orar. ¿Y a quién le cree? No necesitas congregarte. ¿Y a quién le cree? Al hombre. Por eso vivimos bajo una inmadurez espiritual, porque se nos hace pesado obedecer lo que la palabra de Dios nos habla, lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero la palabra de Dios nos va a enseñar a vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida madura en Cristo Jesús, que nos va a mantener firmes en la roca. Venga lo que venga, hermano, no vamos a ser removidos. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Hermano, necesitamos alimento sólido. Hoy en día el cristiano no quiere alimento sólido porque se empieza a ahogar. No le pueden hablar de santidad porque se asusta. No le pueden hablar de diezmos porque se asusta. No le pueden hablar de qué más, de ayuno, porque no, eso no dice, eso ya fue en los tiempos de antes. De su palabra, Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Cuando se alaban a Cristo, la madurez cristiana necesita un ordenamiento en nuestra vida. La madurez cristiana necesitamos reordenar nuestros pensamientos, pero también nuestras prioridades. ¿Por qué la vida del cristiano es tan inmadura? Porque no le da prioridad a lo que tiene prioridad, y lo prioritario son las cosas del Espíritu. El Dios es en primer lugar. Si no ponemos a Dios en primer lugar, hermano, todo en nuestra vida va a cambiar. Si el sol y a los planetas se les dio una orden que giraran a través ¿de qué? ¿Qué pasaría si ellos desobedecieran? Pudiéramos chocar hasta, yo creo, nos achicharramos en el sol. Amén. El Señor ya nos determinó. ¿Dónde está marcada tu vida? Esto es lo que determina tu vida.
esta es tu meta. Aquí está tu mapa, tu brújula. Aquí está. Aquí está determinado cómo debes de vivir, cómo debes de caminar, pero la rechazamos. ¿Por qué? Porque no queremos ordenar las cosas prioritarias. Queremos vivir a nuestra manera. Queremos tomar el tiempo que no nos corresponde, el tiempo que solamente le corresponde a nuestro Señor Jesús. Hermano, yo le he dicho muchas veces, los cristianos de hoy ya no son como los de antes. Antes, si no habían vehículo, se venían a pie y se iban a pie a las 9 y no piensen que los cultos se acababan a las 8 de la noche. A veces se acababan hasta las 10, 11 de la noche. Y ahí van los hermanos, y bien contentos y bien gozosos, porque la gloria de Dios había caído. Les hablaban para trabajar en las actividades, hermano, y trabajaban a las 3, a las 2, 3, 4, 5 de la mañana. Y nadie se quejaba, sino preguntaban: ¿y cuándo va a ser la otra? ¿Sabe por qué? Porque se preocupaba por la vida madurez, por una vida de madurar en Cristo Jesús. Hermanos, si hablaba el cristiano para evangelizar, y el cristiano venía a evangelizar. Si hablaba el cristiano para venir, hermano, a los ayunos, y aquí estaban mis hermanos. Hacían veladas de oración, venían a las veladas. En aquel tiempo se hacía, no recuerdo el nombre, pero se le determinaba la hermana tal de una hora a otra hora, y luego hacían relevos, y luego llegaba otro hermano de 1 a 3, y lo de 2 a 3, y lo de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, y así, 24 horas, 48 horas oración, 48 horas oración. Hoy en día ni siquiera 15 minutos aguantamos en la iglesia. A veces estamos en la congregación y se escucha el murmullo. ¿Por qué? Porque no hay madurez. No hay madurez. Cuando hay madurez en el cristiano, hay un ordenamiento para agradar a Dios. Hay una prioridad para agradar a Dios, para aprender y obedecerle. La clave de la madurez es vivir bajo obediencia y perseverancia en las cosas que sabemos, hermano, que nos acercan a la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Hermano, las disciplinas, hermanos, espirituales, hermanos, son aquellas que nos van a ayudar, como la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, la oración, la comunicación con los hermanos, el servicio, la administración, el congregarnos, el sujetarnos, el amarnos unos con otros, hermano, el convivir, el hermano con la hermana, compartir la escritura, decir: hermano, yo el día de noche estuve en la presencia de Dios, y puedes sentir la presencia de Dios. Y a veces, ¿cómo podemos sentir la presencia de Dios si nada más llega y se escucha el ronquido en la casa? Hoy en día ya no tenemos revelación de parte de Dios. Ya muchos no sueñan, ya muchos ni siquiera Dios les habla. ¿Por qué? Porque la madurez espiritual ya se ha acabado. Ya hay pura inmadurez. El cristiano no quiere orar, el cristiano no quiere ayunar, pero se la vive criticando, se la vive murmurando, se la vive, hermano, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Ya no hay prioridad para el Señor. Ya no hay prioridad para el Señor. Le pregunto nuevamente, es como la 7ª vez que le pregunto: ¿ya tiene su altar en su casa? A ver, alguien que me diga este día que hablaron en el altar en esta semana. Ay, pastor, ya va a empezar. Es que la madurez empieza desde tu casa. Desde ahí, desde estableciendo la presencia de Dios en tu núcleo familiar. Desde ahí comienza la madurez de tu hijo, de tu hija, de tu esposa, y tuya como cabeza del hogar. Si no oras, si no buscas el rostro de Dios, por eso es que se vive una iglesia madura, que no tiene tiempo para Dios, que no tiene tiempo para su hermano, que no tiene tiempo para hablarle a aquel que está perdido, sino para la mente, hermano, para condenar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Debemos de caminar. La madurez es para caminar. Por eso hay mucho cristiano que no camina, porque vive en una inmadurez
espiritual. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban al Rey? En Gálatas capítulo 5 versículo 16 nos dice que debemos de caminar en el Espíritu. Amén. La palabra griega usada aquí para caminar significa en realidad caminar con un propósito. Hermano, más adelante dentro de ese mismo capítulo, hermano, el apóstol Pablo nos dice y nos enseña que debemos de caminar por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, aquí la traducción de la palabra caminar tiene la idea de tomar paso a paso, paso a paso, paso a paso, avanzando, lento pero avanzando, lento pero avanzando, caminando, caminando. Si una persona no aprende a caminar, es como el niño. ¿Cómo ve el niño? No ha aprendido a caminar y da un paso y se cae, da otro paso y se cae. ¿Por qué? Porque no ha llegado a la madurez de poder avanzar. Por eso el Señor en Gálatas nos dice: hey, aprende a caminar. Amén, aprender a caminar, no bajo tu pensamiento. Hermano, es una mentira del diablo, es un engaño del diablo cuando el cristiano aún se va de la iglesia y dice: yo no necesito congregarme. Eso es del diablo. ¿Por qué? Porque el que vino a dividir el cuerpo de Dios